Buenos días compañeros e ingeniero. En este video se explicará el procedimiento para la construcción de una fuente de voltaje de 0 a 12 voltios, la cual será regulable en corriente DC. Vamos a iniciar colocando un alternador, el cual nos va a dar una señal alterna de 110 voltios por una frecuencia de 60 Hz. Este alternador se encarga de transferir esta señal alterna al transformador. Vamos a unirlas y como tal nuestro transformador se va a encargar de reducir la señal a aproximadamente 24 voltios en señal alterna, aún señal alterna. Es decir que a la salida del transformador vamos a tener 24 voltios aproximadamente. Ahora bien, con el fin de regular y rectificar la señal, se va a establecer un puente de diodo, el cual irá por acá y se conectará a nuestro transformador. Y este terminal que tenemos acá de nuestro transformador se debe conectar a tierra. Listo. Ahora continuando, a la salida positiva del puente de diodo se debe colocar un filtro. Para ello vamos a emplear un capacitor eléctrico. Vamos a colocar el capacitor, vamos a rotarlo, nos quede más o menos la misma línea. Y este capacitor va a tener 4700 microfaradios. Y igualmente este capacitor se conecta a tierra. Ahora bien, continuando, vamos a colocar en nuestro circuito un transformador, un regulador, perdón, que va a ser ajustable. Y en el terminal ajustable del transformador, el LM317T, se colocará el potenciómetro ajustable, el cual se muestra en la pantalla. Este potenciómetro ajustable también se debe conectar a tierra y el terminal ajustable del potenciómetro se debe conectar a tierra. Esto lo hacemos uniendo el terminal a la tierra. Correcto. Ahora bien, procediendo, este potenciómetro se va a utilizar a 10 kiloohmios. Ahora sí, continuando, vamos a colocar un divisor eléctrico, en este caso una resistencia, entre el terminal 2 y el terminal 1. Vamos a colocarlo un poco abajo, nos quede en la misma línea. Y se conecta a la línea del terminal 1. Correcto. Y por último, se va a establecer un nuevo capacitor eléctrico, el cual se rota y se va a conectar a la línea 2 del regulador y a tierra. Este capacitor eléctrico se dejará de 1 microfaradios y la resistencia se dejará de 470 ohmios. Bien, ahora como medida de precaución o de seguridad en nuestro circuito vamos a implementar dos diodos, los cuales el cual uno se colocará a la entrada del regulador y otro a la salida. El primero de ellos, como lo mencioné, se colocará a la entrada, es decir,
que irá desde el capacitor 1 hasta la resistencia 1, es decir, terminal 3 al terminal 2. Y el segundo diodo se colocará entre el terminal 2 y el terminal 1. Ahora sí. Correcto. En dado de que haya un cortocircuito, esto no va, los diodos permiten, o bueno, sí, permiten la seguridad de como tal de todo el sistema, sin tener daños mayores. Ahora bien, ¿qué nos hace falta? Debemos implementar los voltímetros para medir el voltaje y ver de verdad que esta fuente sea regulable. Vamos a utilizar inicialmente dos voltímetros de tipo AC, uno a la entrada del circuito, se conectará acá, se conectará acá, y el segundo se va a utilizar a la salida de del transformador. ¿Con qué fin? Con el fin de rectificar qué voltaje tenemos a esta salida, que aproximadamente nos debe dar 24 voltios. Y por último, el voltímetro DC, que se utilizará para medir el voltaje final de DC, que este es el voltaje que nos debe dar aproximadamente 12 voltios. Y pues regulando el potenciómetro puede variar este voltaje. Ahora vamos a correr nuestro circuito, nuestra fuente. Bien, como vemos, inicialmente tenemos 77.7 voltios a la entrada de señal alterna. En nuestro alternador se estableció 110 voltios, pero este es el valor eficaz, el cual se va a trabajar o va a entrar a la fuente. Aquí tenemos un error, el cual es que en el transformador, este coupling factor es el voltaje de la salida dividido en el voltaje de entrada, que aproximadamente es de 0,218181819. Ahora sí, podremos correr nuestra fuente nuevamente. Vemos que tenemos los 77.6 voltios de valor eficaz de señal alterna. A la salida del transformador tenemos 23.8 voltios de señal alterna, la cual ya redujo el transformador. Y a la salida como tal de nuestra fuente tenemos 12.2 voltios. Ahora bien, tenemos el potenciómetro a 50%. Si lo reducimos a 0%, como vemos, el voltaje va a variar. 12.9, 13. Si lo aumentamos al 100% aproximadamente, el voltaje de DC va a disminuir a 2 voltios aproximadamente. Pero si lo tenemos regulado al 50%, vamos a tener un voltaje muy aproximado a 12 voltios. Es decir, que esta fuente sí está funcionando correctamente.